Francisco Lescano Lescano, pintor, escultor, escritor, luchador incansable contra la injusticia. Mi personaje de hoy, nacido en un año del siglo pasado, ha desarrollado toda una vida dedicada al servicio a los demás, cree en la bondad del ser humano y lo que es más encomiable es que nunca el paso de los años le ha hecho decrecer en sus esfuerzos de lucha en mejorar la sociedad. Paco, dime. Pintor, escultor, poeta, incluso submarinista, el término. Sí, bueno, una de mis pasiones es la fotografía submarina. ¿Cómo te definirías? ¿Cómo me definiría? Pues mira, desde el punto de vista ideológico, soy un humanista. Y desde el ángulo de mi personalidad, y poniendo esta personalidad desde mi infancia, he sido siempre una persona muy inquieta y muy interesada por todo lo que me rodeaba. Todo me ha interesado desde la molécula, desde el átomo hasta las estrellas, hasta el punto de que el primer microscopio que yo tuve en mi infancia me lo fabriqué yo mismo, y el otro elemento tecnológico que tuve, que fue un telescopio para mirar la luna, también me lo fabriqué yo mismo. O sea que todo me ha interesado siempre. Me ha interesado la naturaleza, los minerales, las rocas, la caldera de Bandama, lo que hablaba la gente, y con frecuencia estaba, a pesar de ser niño, estaba siempre con gente muy mayor, porque me interesaba lo que hablaban los mayores y me aburría con los niños de mi edad. Hablando de niños, ¿cómo fue tu infancia? La infancia fue maravillosa, fue maravillosa porque primero el ambiente familiar lo permitió, teníamos una existencia de privilegio en una posguerra donde no todo el mundo lo pasaba tan bien como nosotros, no nos faltaba nada. No estoy hablando de los caprichos de los niños de hoy, no nos faltaba nada desde el punto de vista de comida, de bienestar. Es un sitio donde solían venir familias, otras familias durante el verano. Cada familia tenía 4, 5 o 6 hijos y nos reuníamos grandes grupos de niños que vivíamos en un universo de fantasía conjuntamente. Explorábamos la región, que antes era una región donde no existían todas las urbanizaciones que ves ahora. La parte de delante de la casa, que actualmente la ves completamente urbanizada, eran campos de viñas. Detrás de la casa tienes lo que nos llamábamos nosotros la montaña de Doña Rafaela, que era un cráter. Íbamos ahí a imaginarnos que éramos Julio Verne. Nos pasaba lo mismo con la caldera de Bandama. O sea que toda mi infancia la recuerdo como un sueño. El invierno era diferente, a la época de invierno estaba la escuela. Entonces algunos niños íbamos a la escuela de Doña Rafaela, que está a unos 2 kilómetros de aquí, donde yo pasé la primera temporada de mi infancia. Luego de ahí pasé al colegio Jaime Balme. Del colegio Jaime Balme ya decidió la familia que el bachillerato lo continuara en el colegio de los jesuitas y ya nos mudamos para Las Palmas. Pero en lo que concierne a mi infancia aquí, fue extraordinario, la verdad, un sueño. Un sueño sin tener, vuelvo a repetirme, los caprichos y las pretensiones que tienen los niños de hoy. Claro. Hablando de los jesuitas, ¿te marcó algo el pasar por ese colegio o tú marcaste algo al pasar por ese colegio? Hombre, mi paso por los jesuitas me marcó mucho. Y yo marqué a algunas personas también de los jesuitas, lo digo esto con toda modestia. Esa inquietud que yo tenía desde mi infancia también la continué cuando ya era mayor.
la continué en los jesuitas, lo que quiere decir que yo era de estos niños preguntones. Estos niños preguntones que perturban la enseñanza, porque además mis preguntas tenían todas un trasfondo de una filosofía, de una manera de ver la vida, de querer comprender las cosas que no entraban en la estructura jesuita. A mí me costó mucho trabajo entrar en la estructura jesuita, en las creencias, en la fe que ellos tenían. Yo me impresioné mucho cuando llegué a los jesuitas, que tenía entonces 10 años y había pasado de una vida, entre comillas, vamos a llamarle salvaje, una vida de campo, una vida de libertad absoluta, de pronto entrar en un recinto cerrado con 600 y pico alumnos, me sentí como tragado por un enorme dragón, y ya me puse un poco a la defensiva. Cuando yo llegué, para darte una muestra de esas inquietudes que yo tenía, cuando yo llegué a los jesuitas, en la primera clase donde nos reunimos los de mi grupo, fue la clase de don Ángel Portugués, que era el profesor de geografía y de geología, y don Ángel Portugués dijo: aquí han venido ustedes para aprender. El conocimiento es importante, porque mientras más conocimiento se tenga, más cultura se tenga, más libertad tenemos. Dice, la libertad es el conocimiento. Por ejemplo, si hay aquí un niño que sea capaz de explicarme de dónde ha surgido el petróleo, le pongo un 10 todo el curso. Pues el único niño que se levantó fui yo, y no fue porque fuera un niño pitirrio pretencioso, sino porque yo sabía de dónde había salido el petróleo. A esa edad me había leído muchos libros de geología y lo sabía. Y eso ya me puso en un estrato entre los otros compañeros muy diferente, porque la mayoría de los chicos no tenían ni idea de nada, de nada. Y yo ahí en los jesuitas tuve la parte negativa de mis polémicas con el credo y con la apología y con la filosofía jesuítica, y la parte positiva del padre Murrugarren y el padre Castro, que me apoyaron mucho. Hubo otro padre que no me acuerdo ahora, que era el profesor de filosofía. Fueron 3 curas que me entendieron. Y luego ya hubo un periodo en que yo abandoné a los jesuitas, los abandoné a la muerte de mi padre, donde hubo un momento flotante, donde no podemos hablar de depresión, pero sí de desconcierto. Se ha muerto tu padre, mi madre se tuvo que reorganizar, fabricó un edificio en Tomás Morales, y yo estuve picoteando en diferentes, aprendí a ser delineante, empecé la carrera de comercio, la dejé ya en el momento de la reválida. Me sumergí, me dediqué a la inmersión submarina. Mi madre, desesperada, me preguntaba con frecuencia: ¿pero qué va a ser de tu porvenir? Con la inmersión submarina tú no puedes ganarte la vida. Pero tal como yo veía las cosas en ese momento, yo le decía a mi madre: mientras haya mar y peces no me moriré de hambre, ¿no? Luego ya de los jesuitas, la vida continuó. Llegó un momento en que conocí a la que fue después mi mujer. Eso me obligó a concentrarme un poco en cosas de carácter más práctico, y me casé. Y los jesuitas, volviendo a los jesuitas, me aportó cultura, me aportó una educación y respeto a los otros que me ha sido útil en la vida. Y luego me aportó mi propia rebeldía, el continuar a ser rebelde y a intentar siempre averiguar la verdad de las cosas y el verdadero sentido del pensamiento, de las palabras, de la cultura en general. Tu hermano Pedro y Ricardo, tus hermanos, que eran los mayores, de alguna manera también te influenciaron en ti. Más que influenciar, lo que hicieron fue abrirme puertas, porque en la época de Ricardo y de Pedro era gente que tenía las ideas muy avanzadas para la época. Eran republicanos, era gente de izquierda, eran escritores, y entonces ellos impidieron que el ambiente donde vivíamos, que era un ambiente de familia burguesa, impidieron que yo me contaminara en esa mentalidad. Pero también mi padre influyó en eso, porque mi padre con frecuencia nos decía a nosotros: no quiero señoritos en la casa, porque en casa habían 3 chicas de servicio.
pero siempre nos insistió mucho: no quiero señoritos en la casa. Pedro y Ricardo, me acuerdo de una excursión que hicimos los tres juntos al Pinar de Tamadaba, y mi madre hizo una tortilla para mí. Y cuando llegamos al Pinar de Tamadaba, que llegó el momento de comer, sacamos la comida de los paquetes y yo saqué mi tortilla. Y mis hermanos me dijeron: esta no es tu tortilla, es nuestra tortilla y esta es nuestra comida. Pues eso me marcó muchísimo. Y esa mentalidad continuó a progresar a lo largo de mi vida. O sea que tuve una influencia educativa importante con mis hermanos. Con mi hermano Ricardo, ya cuando era ya un poco mayor, salía con frecuencia conmigo, me llevaba al mar, me enseñó a nadar. Mi hermano Pedro fue el que me introdujo en la inmersión submarina. O sea que no sé qué más decir, que fue importante. Tu etapa convencional, por llamarlo de alguna manera, cuando te casas tienes que incorporarte a la sociedad, claro, estipulada, que en aquel momento estaba establecida. Claro. Y bueno, tuve un momento en que en ese momento era el momento, como yo le llamaba, de la corbata, de la carpeta de trabajo, de buscar un trabajo serio. Trabajé en la CINSA, luego me fui a Madrid, me presenté a unas oposiciones, gané una plaza de auxiliar técnico de ingeniero en una multinacional y empecé a hacer la vida de toda la gente, la vida de cobrar su sueldo, ocuparse de su familia, pagar muebles a plazo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso al mismo tiempo tenía como una existencia doble y a veces triple, porque estaba la política subterránea de oposición al régimen y mis actividades de carácter artístico y literario, lo que provocaba muchas tensiones en la empresa, que no soportaba que uno de sus empleados saliera en la televisión, por ejemplo, y son los ingenieros los que tienen que salir. Entonces me di cuenta que en la misma empresa, entre los compañeros y entre la gente de empresa, se provocaba ciertos estados de envidia, ¿no? Y luego llegó un momento que la presión, vamos a llamar, de problemas de índole personal en la familia, más la presión de la represión sistemática del sistema político, la muerte, el asesinato de Patiño en la calle. Patiño estaba repartiendo octavillas, aparece la policía en una calle de Madrid y Patiño deja los papeles en el suelo, porque sabía que si lo cogían con la propaganda iba a 20 años a la cárcel como mínimo. La policía se acerca, le dice: bueno, recoge esos papeles. Y Patiño dice: no son míos, que te digo que los recojas, que no son míos. Y no sabemos cómo se disparó una metralleta y nos mataron allí. Quizás fue un gesto nervioso del mismo de la policía, que eran brutos, pero también tenían sus miedos. Bueno, Patiño se murió. Y de la crisis de rabia que me dio esa situación, en Móstoles di una conferencia, hice un recital de poesía bastante virulento contra el régimen, hasta el punto que, utilizando, no sé si te lo he dicho, que yo aquí fui delegado de la Federación Nacional de Judo, fui el introductor del jiu-jitsu en las Islas Canarias, aunque después ese trabajo fue reemplazado por Telo Núñez y un muy buen cinturón negro que se llamaba Antonio Ramos. Amado Ramos. Gracias. Bueno, pues terminé mi charla, puse 3 ladrillos encima de la mesa, le dije: la poesía está muy bien, pero ha llegado un momento que hay que tomar una decisión más drástica. Y entonces ante el público le di un golpe de karate a los ladrillos y los rompí, gran aplauso. Pero ahí ya dije: van a venir a por mí, y atravesé la frontera con 3 cuadros bajo el brazo y 3.000 pesetas. Y de las 3.000 pesetas le tuve que dar 1.000 pesetas al control de aduana para que me dejaran pasar los 3 cuadros. Me dijo el tío: si me da 1.000 pesetas, pasa los 3 cuadros. Y yo ya me fui al encuentro del MIR, que era un movimiento internacional de reconciliación, era un movimiento gandiano, un movimiento por la no violencia, contra la guerra, contra el armamento, y me puse en contacto con ellos a través de un pastor Lacerre, y ellos fueron los que me organizaron mi primera exposición en Francia, una exposición de pintura en un sitio que se llama La Roche-Dieu,
La Roca de Dios, que es como en la periferia de París, y a partir de ahí, el primer año, apoyado en los grupos por la no violencia, hice 14 exposiciones en un año, es decir, 3 simultáneas en Suiza, y una de ellas muy importante porque fue durante una conferencia internacional por el desarme. Así estuve como un año en Francia, luego, sería la historia muy larga de contar, aparezco en Bélgica se termina, todos mis documentos son périmés, como dicen eso, se terminó la fecha de validez y me negaron darme los papeles, diciéndome que la policía española no tenía inconveniente de que volviera a España. Yo le dije al consulado, eso lo sé yo lo que quiero saber es si puedo salir de España. Y una chica me llamó, me dijo, mire, no vaya, porque hay una orden de captura contra usted. Visto eso, me fui a buscar a Jean Favre, que fue expresidente del Partido Radical Italiano. Jean Favre actualmente trabaja en las Naciones Unidas y se ocupa de los países del tercer mundo, el desarrollo de los países del tercer mundo. Y Jean me llevó al consulado, hicimos las gestiones, vimos que la situación era peligrosa para mí, nos fuimos a las Naciones Unidas y pedí el asilo político. Y estuve asilado por las Naciones Unidas hasta la muerte de Franco. A la muerte de Franco, la policía belga vino a la casa, me dijo, bueno, se terminó, se murió Franco, no hay razón de asilo político, tiene usted que regresar a su país. Pero puede volver cuando quiera con otro estatuto. Y en lugar de regresar al país, como no me fiaba mucho, pues me instalé en Francia. Y allí estoy instalado todavía, y de allí es donde viajo y radio en los diferentes países con mis actividades artísticas, literarias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿El arte te ha dado para vivir, Paco? El arte como tú lo tienes proyectado. El arte como yo, sí, porque a veces hay gente que me ha preguntado, ¿ganas mucho dinero con tu pintura? O sea, y yo digo, bueno, yo lo que quiero saber es si tú quieres preguntarme si gano dinero o si gano mi vida. Son dos cosas diferentes. O sea, dinero no, pero mi vida sí. Mi vida porque todo mi trabajo artístico, todo mi trabajo literario, una parte me ha permitido vivir, pero la otra yo la he hecho siempre en intercambios de servicios culturales, sociales, humanitarios. Y yo ahora mismo llamo por teléfono a cualquier país de Europa y hay gente que me está esperando. Ven a vivir a mi casa, quédate 15 días, mira, no te preocupes de nada, porque al dar la pintura, al dar mi trabajo, pues recibo otro pago que no tiene nada que ver con el capital. Como decía mi amigo Blas Sánchez, el trueque. El trueque. Y el trueque en mi vida ha sido esencial, siempre. Y el trueque, además es un trueque que no es interesado. Tú haces el trueque, pero olvídate de la respuesta. Lo haces porque te gusta, tienes un amigo, ves que ese amigo es un entusiasta de la pintura, pues es mejor regalarle a un amigo un regalo, hacerle como regalo un cuadro a ese amigo que es entusiasta de tu pintura, sabes que lo va a querer, que lo va a amar, que lo va a tener en su casa. Pero no pidas nada. Pero luego el tiempo te da la respuesta. Ahora la situación es más difícil porque para vivir de mi pintura, hace unos años yo hacía 6 exposiciones al año. Ahora hay que hacer como mínimo 14 o 12 exposiciones. Y eso es imposible. ¿Qué es lo que hago ahora? Pues variar esa pintura, implicarla con el teatro, implicarla con los recitales, con actos culturales. Yo me fui a La Habana, hice una película, bueno, luego esa película la ofrecí a la televisión, esa película la vendí a amigos, esa película la presenté en universidades y en colegios para hablar de la situación cubana. Más que la situación política, que todo el mundo la conoce, es la situación del que vive en ese momento de Cuba. Y he hecho fotografías que luego he expuesto, fotografía submarina que también he expuesto. Ahora mismo estoy preparando una exposición que la definición es arte y submarinismo, donde voy a poner fotografía submarina y todo lo que esa fotografía me ha sugerido desde el punto de vista artístico. O sea que yo he podido vivir de mi arte, pero viviendo de otra manera. O sea, tú no puedes vivir del arte si lo que quieres es comprarte un piso de lujo, un coche y lo que O sea, tú no puedes entrar en la sociedad de consumo al mismo tiempo que vivir de tu arte, salvo si eres uno de esos raros privilegiados que ha aceptado
la protección de una galería de arte y un circuito. Pero como ese es un circuito que nunca me ha interesado, a mí lo que me ha interesado siempre es el circuito humano, pues tienes que vivir con tu arte de otra manera. Ahorrador de electricidad Staminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Una nueva edición del Festival de Zarzuela de Canarias presentan los amigos canarios de la zarzuela. El Teatro Cuyás será el escenario de estas magnas obras, un magnífico elenco de cantantes que estarán acompañados por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y el coro del Festival de Zarzuela de Las Palmas de Gran Canaria. Completan un programa musical a la altura que este festival se merece. Tienen una cita inexcusable con el Festival de Zarzuela de Canarias, venta anticipada en entradas.com o en las propias taquillas del Teatro Cuyás. Más información en Los Amigos Canarios de la Zarzuela. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Llevamos unos minutos de entrevista y a fuerza de ser sincero, les diré que Paco es capaz de envolverte en su capa de humanidad, bondad y sensibilidad, que es capaz de desarmar a la mente más reacia en comulgar con sus ideas, que en mi caso lo que ha conseguido es realmente transportarme a un mundo especial, al suyo. Me incorporo como parte integrante seguramente de alguno de sus libros o me veo reflejado en sus pinturas. Tu vuelta a Gran Canaria, que transcurre por esos años, en los años 80. Mi vuelta a Gran Canaria, sí, fue sobre los años. Primero tuve, la primera vez que vine a España, después de la muerte de Franco, fue en el año 81. Yo decidí venir a España para ver cómo iban las cosas, cómo habían cambiado las cosas. Y lo primero que me ocurrió al llegar a la frontera es que la policía saltó sobre mí como si yo fuera Al Capone. Me pusieron las esposas y a punta de ametralladora me llevaron a un cuartelillo de la frontera. Y claro, me llevé un susto de muerte. Yo lo primero que pensé, me ha tocado la lotería negativa. Es decir, que en el momento de pasar la frontera ha habido un golpe de Estado y me han cogido a mí. Es lo que pensé. Sobre todo cuando me meten en una habitación con la música en alto, me acordé de la música en alto que ponían en las comisarías para sacudirle a los individuos. Y ahí había un chico con una ametralladora mirando por la ventana, que yo le pregunté: ¿tú sabes qué es lo que ha pasado? ¿Por qué me detienen? Yo soy un mandado. A mí me han dicho que lo vigile y no haga tontería porque voy a tener que tirar. Bueno, entonces entra un policía, me dice: ¿qué tiene usted en ese maletín? Y digo: que voy a tener los calzoncillos, los cepillos de dientes, la pasta de dientes. Ábrala. Digo: está abierta, yo siempre llevo el maletín abierto. Entonces lo abrí, y al abrir el maletín, no sé por qué, a lo mejor por perro viejo, yo había puesto encima de las camisas un periódico abierto donde ponía Francisco Lescano
invitado por Amnistía Internacional a la Conferencia Internacional por el Desarme en las Naciones Unidas. Y cuando el policía vio eso, yo vi que tenía como un sobresalto. Le dije, mire, llame a Madrid, no sé que vayamos a meter la pata. Yo le dije eso así. Y entonces se fue el policía. Y al rato vuelve y me dice, coja sus cosas y váyase. Y bueno, ¿pero qué ha pasado? No, es que había una orden de captura, nos habíamos olvidado de retirar la ficha del ordenador. Esa fue mi entrada en España. Y luego, cuando el siguiente viaje que vine a Canarias, pues mira, vine a Canarias con mucha ilusión, porque claro, en la memoria tenía la Canarias que yo había dejado en 1960 o 68. Me estuve paseando en la isla y me llevé un gran disgusto de ver que la isla ya no era mi isla. Y no porque hubiese progresado, sino porque le habían arrancado el alma. Estaba súper urbanizada, el cemento, el capitalismo se había instalado brutalmente, la sociedad de consumo, el consumismo ciego. Me pasé por los campos, me deprimió mucho ver que en los campos, en vez de correr agua, lo que corrían eran basura y escombros. Y escribí un libro que se llamaba Agosto 88, que fue cuando vine aquí, Agosto 88. Es un libro donde termino diciendo volveré a Canarias y continúa a ser como era. Es decir, que mi encuentro en esa época con Canarias, o sea, mi regreso fue triste de descubrir cómo habían asesinado la isla, cometiendo el error de desarrollar la isla no como una isla, sino desarrollarla como si fuera un país continental, como si fuera una ciudad importante continental, que creo que es uno de los errores que ha cometido aquí la ambición, el sistema capital, el deseo de ¿cómo le llaman?, de escalar, de ganar muchísimo dinero. Entonces no se ha tenido en cuenta nada, ni la fisonomía, ni la estructura, nada. ¿Te han hecho sentir cómodo o incómodo aquí en Gran Canaria cuando...? No, nadie me ha hecho sentir incómodo. No ha habido gente que me ha hecho sentir incómodo. Yo me he sentido incómodo. ¿Por qué? Pues mira, ya es una cuestión de espacio. Yo digo que Canarias actualmente produce lo que se llama, lo que yo le llamo el síndrome del ratón. Es decir, que si tú en una caja de cartón metes 2 ratones, viven muy felices. Si metes 2 parejas, cada uno se va a una esquina. Si metes un puñado, hacen bandas de 5. Y si metes más ratones, el peso de los de arriba aplasta a los de abajo. Y es lo que está pasando aquí. El espacio es muy reducido y cada vez hay más gente. Y no se puede vivir dentro de esa angustia. No he podido vivir dentro de esa angustia donde la gente trabaja, tiene mucha prisa, hay mucha competencia, te trabajan una semana y la única salida que tienes es ir al sur, volver otra vez al trabajo, justificar la existencia. ¿Para qué trabajo tanto? Pues porque tengo que comprar. Eso me angustió. No es que me lo hayan hecho, es que me ha angustiado ese ambiente. Y aparte de eso, aunque pueda parecer a lo mejor pedante o petulante o pretencioso, que ya lo dije una vez, y no sé cómo puede ser interpretado, es tener la sensación de que la camisa se me ha quedado estrecha, en el sentido, no es que sea más importante que nadie, sino en el sentido de espacio físico. Tienes Europa, la tienes delante de ti, y claro, en ese gran espacio se multiplican las posibilidades para un escritor, para un pintor, para un teatro o para un vendedor de ultramarinos, porque es mucho más grande. Entonces, claro, vengo aquí y para la expresión artística todo está muy limitado. Está limitado por pequeños clanes y está limitado por un sistema cultural de gobierno que en lugar de fomentar la cultura, lo que hacen es política. O sea, la cultura es un medio de hacer política o de conseguir votos o dar la impresión que se ocupan por la cultura. Pero cuando tú vas personalmente con un proyecto nunca hay dinero, aunque después sirva para hacer una bandera que cuesta 60 millones. Entonces todo eso, para darte otro ejemplo, es cuando tú estás en Europa, que no te digo que aten los perros con longaniza, ¿no? Cuando tú estás en Europa, si te entra la neurastenia, como digo yo, tú puedes decir, me voy a Moscú,
pero aunque no te vayas, sabes que te puedes ir, que no tienes más que coger un tren y te vas, o un autobús y te lleva directo. Bueno, todos esos son factores que me hacen estar más tiempo fuera que aquí, que no tiene que ver nada contra la gente de mi país, sino es el hecho de haber abierto las aulas de oro y haberme acostumbrado a volar lejos. ¿La política nunca te ha interesado, al contrario a lo mejor que tu hermano Pedro, que incluso fue presidente del Cabildo? Sí, digo, la política activa, el integrarte en un sistema... No, nunca he estado integrado yo he participado siempre, por ejemplo, en la época de Franco yo participaba con el Partido Comunista, pero nunca tuve un carnet de partido, y siempre me negué a tener un carnet de partido. Yo siempre decía, participo como humanista donde yo creo que se están haciendo cosas positivas. O sea, que podía participar con los comunistas cuando hacían cosas positivas, como podía participar con los anarquistas si lo que hacían era positivo, como podía participar con un grupo católico apostólico romano si estaban haciendo algo positivo. Pero nunca tuve un carnet de partido. Incluso con los grupos que no sean de partido he participado cuando es positivo. De la misma manera que me he permitido criticar lo más objetivamente que pudiera a un grupo, a un partido, si lo que estaban haciendo estaba mal hecho, según mi criterio. Claro, eso a veces ha dado cierta confusión, porque los comunistas, cuando estuve en un partido comunista francés, me presentaban como el anarquista español Francisco Lescano. Los católicos me presentaban el comunista español no sé cuánto. O sea que finalmente yo soy una persona, soy un humanista, intento ser lo más objetivo posible con el mundo que me rodea, sin pensar que los buenos están en un sitio y que los malos están en el otro. No, están juntos y cometen tantos errores los que llamamos malos como que los que llamamos buenos. Claro, y además que es así, ¿no? Eso y esa es la realidad. Uh-huh. ¿Y eso te ha creado enemistades políticas para tu trabajo como artista? Me ha creado enemistades políticas, como me ha creado amigos políticos también. O sea que está equilibrado. Es lógico que cuando tú te enfrentas a ciertas situaciones no vas a esperar que te inviten a una copa. Vas a tener delante a alguien que o se convierte en tu enemigo, pero no importa que se convierta en tu enemigo si tú no lo aceptas como enemigo, sino él puede pensar, yo soy un enemigo de Francisco, pero yo lo voy a pensar, es una persona que no comprende lo que le estoy diciendo. O sea que yo no tengo enemigos delante de mí, pero sí sé que para algunos sí son. Hay gente que muchas veces he dicho, pues si no le he hecho nada a esta persona, ¿por qué es mi enemigo? ¿Por qué se comporta como mi enemigo? Entonces digo, bueno, por esta razón, por esta. Intento siempre humanizar las cosas, no dramatizar las situaciones. ¿Te ha perjudicado en tu carrera artística? ¿Te has visto vetado en alguna ocasión? No, en mi carrera artística sí, bueno, en la época de Control, aquí concretamente, yo sé que las cosas que hablaran de mí eran censuradas sistemáticamente, o le decían a la prensa o a la radio, no tienen que hablar de este señor, porque yo me acuerdo de Correo, un amigo de Correo me llamó un día, me dijo, Francisco, ten cuidado porque toda tu correspondencia va a un casillero especial y la policía viene a buscar eso para leer tus cartas, los remite y tenerte vigilado. O sea que en esa época sí había una oposición política que vigilaba mi trabajo y que impedía que se desarrollara. Pero después ha sido al revés. Yo he tenido una abertura tan grande en Europa que lo mismo, no quiero presumir, pero lo mismo he encontrado poemas míos traducidos al holandés, al italiano, al francés o al portugués, que un dibujo mío en una revista soviética o japonesa. Es importante, ¿no? Sí, porque además esas son las ventanas que quedan abiertas para seguir hablando a través de esos huecos.
Te sientes realizado como persona, ¿verdad? Yo me siento, sí, realizado como persona. Yo siempre digo, no tengo derecho a quejarme de nada. Creo que soy un privilegiado de la vida. La vida me ha dado más de lo que yo le he pedido. Hasta tal punto que si apareciera un ser mágico que me dijera: bien, Francisco, tienes ahora, en este momento, tengo 72 años. Me dicen: mira, Francisco, tienes 72 años. Te voy a dar el privilegio de vivir, de empezar a cero, con una condición, que lo malo que hayas vivido lo tienes que volver a vivir. Yo diría que sí. Diría: sí, de acuerdo. Vivir de nuevo, incluso con los momentos de pesadilla de mi vida, como los ha tenido todo el mundo. Sí, estoy de acuerdo. Porque luego la vida me ha compensado con cosas extraordinarias. Bueno, nada más. Es importante, ¿no? Sí. En tu cabeza no entra el, como decías, el quedarte aquí para siempre en Gran Canaria. Ese sentimiento tuyo de opresión, de sentirte un poco asfixiado. Me cuesta. Aunque tú pasas grandes temporadas aquí, ¿no? Grandes temporadas aquí. Sobre todo, las temporadas mías aquí han estado hasta ahora condicionadas por lo que puedo desarrollar, ¿no? Presento a lo mejor un proyecto de exposición, me quedo el periodo de exposición, presento un proyecto de recital de poesía, me quedo tal, a lo mejor tengo idea de hacer foto submarina, me quedo ese periodo, pero eso hay que agregar ahora que tengo aquí un amor, claro, y es otra de las razones de quedarme mucho más tiempo, un amor. Como vivimos unos tiempos especiales, aclararé que es femenino. Femenino. Además tiene su nombre, ¿no? Sí, Isabel. Isabel. Además te lo he dicho yo. Sí, Isabel de la Llave, ya lo dije una vez en televisión. Bueno, pues he tenido la suerte que es pintora también y muy buena. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Una nueva edición del Festival de Zarzuela de Canarias presentan los amigos canarios de la zarzuela. El Teatro Cuyás será el escenario de estas magnas obras. Un magnífico elenco de cantantes que estarán acompañados por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y el coro del Festival de Zarzuela de Las Palmas de Gran Canaria completan un programa musical a la altura que este festival se merece. Tienen una cita inexcusable con el Festival de Zarzuela de Canarias, venta anticipada en entradas.com o en las propias taquillas del Teatro Cuyás. Más información en Los Amigos Canarios de la Zarzuela. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Pasa el tiempo, estoy como en una dimensión especial. Me van a permitir que lea un pequeño párrafo de una de sus poesías del libro Cuatro hermanos en la isla del tiempo, recopilado y editado por Juan Carlos de Sancho. Blanca la espuma, como tus dientes en la sonrisa. Huele la arena en tu pelo, el sol sobre mi espalda. Me recuerda la palma de tu mano. La brisa tiene el frufru de tus sábanas. Miro al cielo. Una gaviota por un tobogán del viento se aleja flotando.
Esto me pone triste y yo sé por qué. Es una de las anécdotas de exposición. O sea que... Y una de las anécdotas más graciosas es cuando fui invisible por primera vez. Yo estaba exiliado en Bélgica, lo que quiere decir que tenía prohibido salir del país. Me invita a hacer a una exposición el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad de Maubeuge. Y acepto la exposición, meto los cuadros en una furgoneta y atravieso la frontera por una zona que yo sabía que no había control, que era muy fácil pasar entre Bélgica y España. Paso con el coche, me voy al museo, montamos la exposición en el museo y yo digo, no me puedo quedar en Francia porque estoy exiliado en Bélgica, puedo perder mi exilio si la policía me encuentra aquí, así que yo me voy. Y en esto entra un periodista, hombre Lescano, ¿qué haces en Francia? Digo, cállate, no digas nada, que no puedo estar aquí. Hombre, sí puedes estar, que no, que estoy exiliado, si estoy aquí clandestinamente. Yo incluso he puesto en una cinta magnética la presentación de la exposición con mi voz, porque no me puedo quedar. Me dice, pero aquí no te conoce nadie. ¿Por qué no te vistes de camarero y eres tú el que reparte la bebida? Digo, bueno, buena idea, voy a hacerlo. Y entonces se hizo la inauguración de la exposición y era yo con una servilletita en mi bandeja que le daba los canapés y las bebidas a la gente. Como al mismo tiempo mi voz estaba en el registro, en el magnetofón, donde yo decía, buenas tardes, me llamo Francisco Lescano, estoy exiliado en Bélgica, no puedo estar presente, la gente no me veía. Y me estaba paseando en medio de la gente sin que la gente supiera que yo era Francisco Lescano y por lo tanto que yo era absolutamente invisible. Lo que me permitió enterarme de muchas cosas de mí mismo que yo no sabía y oír la opinión sincera de mucha gente sobre los cuadros. Había un cuadro que estaban mirando los dos individuos y uno le dice al otro, oye, este cuadro, ¿te has dado cuenta con que lo ha hecho? Digo, no. Sí, hombre, mira, para hacer el fondo ha cogido papel higiénico y lo ha pegado en el fondo. Y el otro le dice, lo mejor para una mierda. Y yo me he tenido que quedar allí mirando al tío y sirviéndole las copas. Y sin decirle nada. Y sin decir nada. Y fue la primera vez que tuve la sensación que verdaderamente fui invisible entre un público. O sea que está lleno de anécdotas y de personajes, porque he encontrado a varios premios Nobel de la Paz en diferentes actos celebrados. También he vivido con amigos, o sea, con Adolfo Pérez Esquivel, el premio Nobel de la Paz, también he estado en mi casa. He conocido y he tenido relaciones con gente importante, como podía ser Jean Marais, el que fue amigo o el gran amor de Jean Cocteau, con Arun Tassieff, que fue ministro y que me escribió una cosa muy interesante sobre mi pintura. Está lleno de anécdotas, todos los viajes, de gente agresiva que ha atacado mis cuadros cortándolos porque no estaban de acuerdo con el mensaje social o mi posición humanista en relación a un tema determinado, como puede ser la represión, como podría ser la guerra atómica, como puede ser el militarismo. Y date cuenta que yo nunca digo, siempre hablo de militarismo y no contra los militares, porque son dos cosas distintas. Tú puedes ser militar y no ser militarista. Entonces, yo protesto contra el militarismo, como protesto contra el clericalismo. Pero eso no quiere decir que me meta con un cura determinado o con un grupo de curas. Es contra la posición clericalista. Y algunos, pues, a eso lo han comprendido mal y lo han cortado, el cuadro. Hubo otro que lo apuñaló, o otro que me arrancó un pedazo porque quería saber la técnica, cómo estaba hecho, y llevárselo a su casa para mirarlo. Bueno, y luego, incluso de tiempos remotos, una de las veces que me detuvo la policía política aquí en Las Palmas, había 3 personajes, por lo visto, que los habían comisionado para interrogar a los intelectuales, y me preguntan a uno de los policías, ¿usted está exponiendo en el Museo Canario? Y digo, sí, tengo una exposición en el Museo Canario. Pero en su exposición del Museo Canario hay muchos comunistas. Y yo le dije, pero si me juzga por los comunistas que estaban en mi exposición, ¿por qué no me juzga también por los curas que han venido a ver la exposición? Se quedó desconcertado. Y me hizo una pregunta también simpática, cómica,
me dice uno de los policías, bueno, alguien ha influido en su vida, en su manera de pensar, en su filosofía de vida, en sus ideas. Y digo, sí. Dice, ¿quién? Digo, pues Bertrand Russell. Y el otro policía dice, teléfono, dirección, domicilio. Entonces dice, cállate, que es un filósofo inglés. Bueno, no sé qué más contarte. ¿Te queda algo por hacer? ¿Algo que se te haya quedado atrás? ¿O siempre has hecho lo que has querido y nunca se te ha quedado nada por Hombre, hacer? siempre, yo creo que siempre he hecho lo que he querido y he conseguido, todos mis proyectos se han siempre desarrollado. No tengo así sensación de, me hubiese gustado hacer en la vida tal cosa. Hombre, puedo tener pequeños caprichos, como puede ser montar en globo. Me gustaría montar en globo. A lo mejor lo hago cualquier día, porque eso pagas en Francia 300 euros y te hacen tu bautismo de viaje en globo. Pero eso son pequeñas cosas, pero el resto desde el punto de vista de amistad, de relación con la gente, de viajes, de descubrimiento de cosas, yo creo que no tengo ninguna queja. Uh-huh. ¿En alguna ocasión has intentado dar marcha atrás? ¿Has pensado que No, nunca. Que esa vida no era la tuya y que tenías que volver a... Eso sí, yo lo que he estado es en situaciones, sí, claro que sí. Por ejemplo, yo tuve una relación muy fuerte con la que fue la mujer de un ministro del Interior belga, que era investigadora de historia. Pero llegó un momento que el ambiente donde ella se desenvolvía era un ambiente social, político, de alto nivel, de recepciones, de congresos importantes, y yo quería tener mis amigos de los que comían arroz, no de los que había que servirles con una bandeja y un marroquí que tenía ella de servicio. Y hubo un momento en que se lo dije, mira, este no es mi sistema, tengo que dar marcha atrás. Entonces di marcha atrás y esa relación se terminó. Uh-huh. De una manera trágica, porque que no era culpable nadie, porque ella se puso enferma y se murió de leucemia. Y es cierto que también a esta persona le debo el gran mural que hay en la Universidad Libre de Medicina de Bruselas. Le debo un par de exposiciones interesantes, pero tuve que hacer marcha atrás para seguir siendo lo que yo quería ser y honesto conmigo mismo. Podía haber ganado muchísimo dinero, porque me ofrecieron trabajos en Arabia Saudita, me ofrecieron muchas cosas, pero no, yo siempre he querido ser mismo y no dejarme encandilar por las grandes promesas y los grandes proyectos. Podía haber, no sé, me habían ofrecido hacer toda la decoración de la periferia de un estadio, con pintura, con mosaico, con lo que quisiera, lo que suponía un despacho, un taller de 3 o 4 años, pero yo decía, ¿y después? Después, tienes que seguir ahí, tienes que seguir en la misma dinámica, pero ya no sería yo. De la misma manera que no era yo auxiliar técnico de ingeniero, y cuando yo todos los días me miraba en el espejo, me veían con corbata y una maletita, yo decía, este no soy yo. Y un día de la noche a la mañana decidí cambiar. Pues sí, eso sí me ha pasado, el tener que echar marcha atrás. La figura de la mujer ha ocupado un puesto importante en tu vida, según te escuchan. Sí, siempre la mujer sí ha sido importante siempre en mi vida, aunque, si soy honesto, hasta ahora no había encontrado verdaderamente lo que yo necesitaba de una relación con mujer. Uh-huh. Por lo menos con Isabel sí. Y el resto son ese tipo de relación que surgen como una luz en medio de un camino, y una relación que podemos llamarle circunstancial, porque la circunstancia, el momento histórico que están viviendo, pues aparece esa mujer. Pero lo que podríamos definir como gran amor definitivo, no, eso no lo tuve nunca. Uh-huh. Tuve muy buenas relaciones, muy importantes para mi vida, con las que aprendí mucho, a las que le debo mucho, pero
el amor es idealizado, el amor idealista, la verdadera compenetración de dos, no. Y de todos modos también es que la manera mía de ver la relación, tal vez lo que hizo que ciertas relaciones no se mantuvieran, porque para mí ha sido siempre muy importante que una pareja la consideren como tres personas, como yo digo a veces en broma, el misterio de la Trinidad. O sea, que en una pareja lo que se tiene la tendencia a olvidarse, que son tres, que es él, es ella y los dos. Por eso a veces yo invito a la señora de un amigo a comer, luego lo invito a él otro día y otro día los invito a los dos, porque son tres personalidades y con frecuencia las parejas se olvidan de eso. Entonces en las relaciones mías, cuando alguien aceptaba esa posición mía, a veces fue mal interpretada, porque eso no quiere decir tampoco que se traiciona la lealtad, por ejemplo. Si eres tres, eso no quiere decir que tú traiciones la lealtad. Y muchas veces mi actitud ha dado como consecuencia enfrente es que con Francisco todo es posible, todo se puede perdonar, y no, esa no es la verdad. Ahora en tu vida actual, ¿sigues con la misma ilusión? ¿Sigues con los mismos proyectos que hace? Sí, me encuentro exactamente igual que a veces. Ahora tengo 72 años, pero a veces me quedo dudando porque me siento, hombre, tienes tus limitaciones, no vas a montar en bicicleta a la misma velocidad y con la misma potencia que cuando tenías 19 años. Pero el deseo sigue siendo el mismo, el deseo de montar en bicicleta, el deseo de hacer cosas, por eso continúo dando cursos y practicando artes marciales, por eso continúo a sumergirme y haciendo fotos submarinas, por eso me interesa la espeleología, ¿no? Y me encanta esos viajes subterráneos de acuerdo con el sueño de Julio Verne, el viaje al centro de la Tierra. Sé que dentro de mí hay una dinámica que encuentro que es la misma que cuando yo tenía 20 años o 30 o 40, sigue siendo igual. Y me sorprende a veces mirarme en el espejo y digo, soy yo, pero al mismo tiempo no es, o sea, el exterior no es al mismo tiempo el interior. Físicamente digo, no, ya no tengo 20 años, ya no tengo 30, pero sigo teniendo la misma impulsión, los mismos sueños, y tranquilo, sin tensiones, sin ansiedades, ¿no? Y escribo tranquilo, sin ansiedades, saco mi libro tranquilo, la pintura igual, y bueno, y una serie de proyectos que estaríamos hablando semanas si te empezara a hablar de todos los proyectos que quisiera desarrollar. Llegamos al final. No puedo creer que el tiempo haya hecho su labor y tenga que finalizar la conversación. Hombres como Paco Lescano, desafortunadamente, para el mundo no hay más que uno, me van a dejar terminar con otro poema escrito por él. Esta tierra de donde no vine me enseñó cómo nadar en el océano de mis sueños. De muy niño aprendí las constelaciones de estrellas marinas y a reconocer los mares silenciosos de la luna. Esta tierra de leyendas escritas en la roca, palabras de basalto que hablan de otras tierras, me hizo explorador de los valles de mi interior. Descubrí el milagro de flores efímeras. Amantes de una noche, aprendí a escribir versos entre cactus y palmeras. Hinco mis rodillas en la arena para sentir la caricia del azul miriñaque entre mis manos, por mis piernas, la sal en mis labios y así recobrar la memoria donde la mar llega. Gracias Francisco Lescano, por permitirme entrar en tu mundo y aprender de él.